El ritual del arcén. Bienvenidos a un relato que no nace en un bosque oscuro, sino en el vientre desolado del desierto mexicano. Y esta noche cruzaremos una línea amarilla que separa lo que un policía cree controlar de lo que el desierto decide recordar. Suscríbanse a este canal y compartan este testimonio. Cada compartida no es un clic, es una ofrenda de atención para lo que merodea en los márgenes de la carretera. Porque algunas paradas no son rutina, son rituales. Te voy a contar algo que no está en ningún reporte oficial. Algo que sucedió en la carretera 40, en ese tramo maldito entre Saltillo y Monterrey donde el desierto se traga hasta las señales de radio. Soy el suboficial Tomás Rivera y desde aquella madrugada ya nada es rutina. Si me estás escuchando, guarda este relato. Compártelo con quien creas que pueda entenderlo. Porque lo que encontré aquel día no era un conductor ebrio, era un mensaje con mi nombre escrito en sangre seca. Era la hora más fría, la que llamamos la hora del coyote. Mi compañero, Raúl Mendoza, el jefe para todos, manejaba la patrulla. Yo venía de mirar por la ventana, tratando de distinguir sombras entre los mezquites. La llamada había sido escueta, un suru blanco con intermitentes, varado en el kilómetro 178. Sin movimiento. Raúl mascaba chicle, como siempre. Otro pendejo que se le acabó la gasolina o la suerte, dijo, sin quitar la vista del asfalto iluminado por nuestros faros. Yo no contesté. Después de 15 años en este desierto, cambiando las olas de Mazatlán por este mar de arena y silencio, aprendí una cosa, el desierto no tiene prisa, pero siempre llega. Y a veces, lo que trae no es una tormenta de arena, sino algo peor. Lo vimos. El auto parecía un fantasma, parpadeando en la oscuridad absoluta. No había una casa, una luz, un alma. Solo ese latido anaranjado, regular, como un corazón mecánico. Raúl apagó las largas y nos acercamos en silencio. Sentí un escalofrío que no era del frío. Algo en esa escena estaba demasiado quieto. Demasiado preparado. Quédate atrás, ordenó Raúl, bajando con esa pesadez segura que lo caracterizaba. Yo lo abordo. Sabía que no era el protocolo. Pero contradecir a Raúl en campo era inútil. Lo seguí, el crujido de la grava bajo mis botas sonando obscenamente fuerte. El aire olía a tierra reseca, a creosota y a algo más, un olor dulzón y rancio, como flores podridas dentro de un ataúd. Raúl no golpeó el vidrio. Lo raspó con los nudillos, un sonido seco que cortó la noche. Nada. Volvió a golpear. Policía estatal. Abra el vehículo. La figura al volante se movió. Pero no como un dormido que despierta. Fue lento, torpe, como si cada músculo tuviera que ser recordado uno por uno. El conductor se enderezó. Y entonces, bajo la luz tenue de nuestra patrulla, vi sus ojos. Dios mío, sus ojos. No estaban cerrados. Estaban abiertos, pero velados por una capa lechosa, gruesa, estriada, como cuarzo opaco. No era ceguera. Era algo hecho a propósito. De las comisuras, surcos oscuros de sangre seca se extendían por sus mejillas, como lágrimas negras que se habían detenido hace siglos. No miraba a Raúl. No me miraba a mí. Su cabeza, fija, apuntaba al parabrisas, hacia la nada del desierto. Sus labios, agrietados, se movieron. Un sonido salió, bajo, gutural, como piedras arrastrándose en un pozo seco. Trusim, trus, im. Raúl dio un paso atrás, evaluando. Drogado o loco, murmuró, más para sí mismo que para mí.
Pero yo no podía apartar la vista de esos ojos velados. Había una atención ahí, una intencionalidad aterradora dirigida a algo que nosotros no podíamos ver. Y entonces, giró la cabeza. No sus ojos. Solo el cráneo, con un chirrido cervical que escuché claramente. Hasta que su rostro, ese paisaje de sufrimiento seco, apuntó directamente hacia mí. Y susurró, claro y frío como el viento del amanecer, Trusin. Luego, se desplomó contra el volante. Inerte. La parada había terminado. O eso creí. En realidad, el desierto acababa de susurrar mi nombre. Y yo, sin saberlo, ya estaba dentro de su ritual. El hospital de Monterrey olía a desinfectante y desesperanza. Raúl firmó los papeles con fastidio. El tipo era un caso psiquiátrico. Hasta la evaluación era nuestro problema. A mí me dejó de guardia fuera de la habitación de observación mientras él iba por café. El silencio del pasillo era absoluto. Demasiado absoluto. Hasta que, desde dentro de la habitación, lo escuché moverse. Me acerqué a la mirilla. Estaba de pie. Erguido. Y esos ojos velados, imposiblemente, estaban orientados hacia la puerta. Hacia mí. Y habló. Pero no con balbuceos. Con una voz clara, serena, antigua. Suboficial Rivera. Tuviste que ver. El desierto te eligió para ver. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabía mi nombre? No duermo, continuó, su voz fluyendo como aceite espeso. El sueño es un lujo para quienes no tienen que ver. Yo solo, recibo. Intenté cerrar los canales. Quemé mis córneas con cal viva. Corté los nervios con un cuchillo. Pensé que si no veía este mundo, dejaría de ver los otros. Fue inútil. Las visiones no vienen por los ojos. Vienen por dentro. Como un eco que precede al sonido. Sentí que el piso desaparecía. Cada palabra era un martillazo. Veo fragmentos de lo que ya sucedió. Y a veces, de lo que está por suceder. Como un camino ya pavimentado, solo esperando a que alguien lo camine. ¿Quién es usted? Logré forcejear, mi voz apenas un susurro contra la puerta. Ignoró mi pregunta. Tu compañero. El sargento Mendoza. Es un hombre vacío. Y la naturaleza aborrece el vacío. Lo ha llenado con una certeza brutal. Sabe que tú llevas una culpa en la mirada, Rivera. La culpa del hermano que no pudiste salvar en Mazatlán. Un golpe bajo, directo al alma. Mi secreto más profundo, expuesto en ese pasillo desinfectado. Él huele ese tipo de fracturas. Son puertas para él. Has visto cosas que ha hecho. En brechas desiertas, lejos de las cámaras. Has guardado silencio. Por miedo. Por tu familia. Pero tu silencio tiene una fecha de caducidad. Y él la conoce. Me apoyé en la pared, sin aliento. La descripción era exacta. El tiroteo en Bosques de Paredón. El arma que apareció de la nada. Mi complicidad silenciosa. Él irá a tu casa, dijo, y su voz se volvió aún más precisa, más visual, implacable. Conoce los horarios de Elena, tu esposa. Sabe de la chapa débil de tu puerta trasera. Ella estará en la cocina. Escuchará el chirrido, pensará que eres tú. Incluso sonreirá. Podía verlo. Podía olerlo. El café de la mañana, las baldosas de mi cocina. La derribará. El sonido de la porcelana al quebrarse se confundirá con el de su muñeca. Él pondrá su bota sobre su mano.
no para aplastar, para dislocar. No, gemí, pero la voz fluía, ininterrumpida. Tú llegarás más tarde. Olerás el miedo antes que la sangre. Revisarás la casa, como buen policía. Él te esperará en el pasillo estrecho. El disparo será bajo, en el vientre. Para que caigas. Para que veas. Se arrodillará a tu lado. Y te dirá que esto no tenía que pasar. Que tú lo obligaste. En ese momento, escuché los pasos de Raúl acercándose por el pasillo, el tintineo de su llavero. La voz en la habitación se apagó al instante. Cuando Raúl abrió la puerta, el hombre estaba otra vez en la cama, murmurando Trusin, Trusin, como un disco rayado. Raúl me miró. ¿Siguió con su show? Nada coherente, mentí, con la boca seca. Me estudió. Sus ojos, pequeños y penetrantes, parecían escanear el terror fresco en mi rostro. Te ves pálido. Este turno te está pesando. Vámonos. Y así me dejó, con una profecía de sangre y huesos rotos resonando en el cráneo, y la sonrisa indiferente de mi compañero grabada en la retina. De regreso en la comandancia en Saltillo, la normalidad era una burla. Raúl se fue, diciendo que estaba exhausto, que yo terminara el papeleo. Actuó tan natural que por un momento dudé de todo. ¿Habría sido un sueño? ¿Un ataque de paranoia por el cansancio? Pero la descripción de mi cocina, el nombre de Elena, no podía ser casualidad. Necesitaba pruebas. Con manos que temblaban, abrí el archivo de la cámara corporal de Raúl. Aislé el audio de la parada. Le puse filtros, reduje la velocidad. Y ahí estaba. Enterrado bajo el viento y la estática, claro como el agua de un oasis, no confíes en él. No Trusin. No confíes en él. Una advertencia en español perfecto, disfrazada de locura. El mensajero ciego había arriesgado todo para decírmelo. La sangre me golpeó en los oídos. Miré el reloj. Las 6:30 de la mañana, Elena y Sofía despertarían pronto. Actué por instinto. Llamé a mi esposa. Le pedí que se fuera a casa de su hermana en Monterrey. Es un presentimiento, le dije, sin poder explicar el horror. Ella, confundida pero confiando, accedió. Me quedé en la línea, escuchando los sonidos de mi hogar, los pasos de Sofía, el hervidor. Era la banda sonora de mi vida y sonaba a despedida. Ya vamos, amor, dijo Elena. Escuché la puerta abrirse. Un silencio. Luego su voz, tensa, espera, creo que hay alguien en los botes de basura. No salgas, Elena, casi grité. Demasiado tarde. La escuché salir. Mi corazón se detuvo. ¡Ay, Dios! Un coyote. ¡Qué susto!, rió nerviosa. El alivio me dejó débil. Pero luego, su tono cambió. Se volvió plana, extraña. Acaba de pasar un coche. Volando. La pick-up negra de Raúl. El mundo se desmoronó. ¿Hacia dónde?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Venía de la dirección de nuestra casa, Tomás. Y, por la ventanilla, se le veía, enojado. Muy enojado. Todo encajó. La fatiga fingida. La salida temprana. No fue a dormir. Fue a verificar. Y al ver la casa vacía, la camioneta de Elena saliendo, lo supo. Elena, no paren. Directo a Monterrey.
Yo mando una patrulla a esperarlas. Colgué. Solicité la custodia. Y luego, en la penumbra de la oficina vacía, tomé la decisión. Ya no era solo por mí. Era por el mensajero que se arrancó la vista. Por la advertencia que el desierto me envió. Abrí un nuevo documento. No el informe del Suru. Mi declaración final. Escribí todo. El tiroteo amañado, las presiones, la corrupción. Adjunté el archivo de audio. Lo guardé en 3 lugares. El sol bañaba Saltillo. Yo me puse de pie, los huesos pesados pero la decisión, ligera. Iba a subir a la oficina del comandante. Iba a romper el silencio. El ritual del desierto terminaba conmigo. El mensaje había sido entregado. No confíes en él. Y yo, finalmente, había escuchado. Ahora, le toca al desierto escuchar mi verdad. Así termina mi testimonio. Si conduces de noche por la carretera 40 y ves unas luces intermitentes en el arcén, piensa en esto. Tal vez no sea una avería. Tal vez sea otro mensajero, esperando a que alguien con el valor suficiente baje la ventanilla y escuche. El desierto nunca deja de hablar. Solo hace falta quien quiera oír.